Hola, buenas noches muchachos, señoritas, ¿cómo están? Hola, buenas noches, profesor. Bien, gracias. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches. Hola, noches. hola, buenas noches. Ya muchachos, señoritas, antes que comencemos, me voy a presentar. Mi nombre es Eduardo Peso, yo soy laboratorista vial clase B, también soy constructor civil, tengo cursos PAC, auditor interno, ya, cursos de mecánica de suelo, de mecánica de rocas, etcétera. Tengo hartos cursos relacionados al laboratorio. Además, soy jefe técnico de un laboratorio que tiene sucursales en la ciudad de Calama, Antofagasta, Copiapó y Santiago. Por lo tanto, siempre voy a estar en constante movimiento. Así que, para que lo tengan claro, porque a veces en algunas ciudades la conexión es malita, entonces, para que se entienda. Ya, antes que comencemos, por lo general, yo siempre les digo que no enciendan las cámaras porque al encender las cámaras utiliza mayor cantidad de recursos y como yo me muevo harto y también hay algunos que se conectan desde el trabajo, desde a lo mejor desde faenas mineras, etcétera, también la calidad de la señal es mala. Entonces pueden perder también a lo mejor datos importantes de la clase. Ya, así que eso. No sé si alguien, antes que comencemos, se quiere presentar, unos tres o cuatro personas aleatoriamente, para conocerlos, ¿cierto? Después me voy a ir acostumbrando a las voces y así demos por comenzado lo que es la primera etapa, ¿cierto? Durante estas 2 semanas del módulo de mecánica de suelo. ¿Sí? Voluntariamente, ¿quién se quiere presentar? Por acá, profesor. Hola Claudio, buenas noches. Hola, buenas noches, me presento. Soy de la ciudad de Los Andes. Actualmente me encuentro trabajando en lo que es el tranque de Relave, Huechún, en lo cual me dedico a ayudante de laboratorio en este momento. Entonces trabajo más que nada con ensayos básicos como Proctor, estándar y tamizaje de muestras más que nada. ¿Ya? Más que nada me solicitaron mi misión es obtener la licencia clase C para poder seguir avanzando en este proceso. Exacto, eso es importante. Ya, nosotros antes que comenzáramos el día de ayer, le envié dos datos. Ya, perdón, dos grupos. Uno es el ayudante 2.0, que es donde están todos mis alumnos, y ahí es importante que estén, porque quienes vayan a rendir el examen, ahí nosotros publicamos las fechas, ¿cierto? Cuándo van a ser las postulaciones, cómo hay que postular, y además algo súper importante, que ahora ya hay una etapa de proceso de rendición de exámenes. Esto comienzan, yo hoy día llamé y me indicaban que los exámenes van a ser, si no la semana del 10, la semana del 17 de noviembre. Y hay varios alumnos que se inscribieron. Entonces, ellos mismos, cuando van a rendir el examen, nos empiezan a escribir en ese WhatsApp lo que se ha ido preguntando y así nosotros nos mantenemos actualizados. ¿Ya? Y el segundo grupo es de datos de trabajo. También es importante porque ahí también se publican datos de trabajo, etcétera, ayudas y de todo. Entonces, no se olviden de eso. Si alguien no está en los grupos, ya es importante que se una, porque con eso ustedes van a poder acceder a esa información. ¿Ya? Y lo otro, que esa información, muchachos, señoritas, la idea es que se mantenga privada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también ahí, yo como trabajo como jefe técnico, siempre me piden gente para trabajar con nosotros. Me piden cuatro o cinco personas. Entonces, yo les doy la prioridad a los que están en el grupo. Entonces, después, yo acá en Chile soy bastante conocido en el rubro y me empiezan al tiro a hablar. Me dicen, oye Eduardo, necesitáis gente. Y yo digo, ¿cómo se filtró si la información solamente la publiqué en ese grupo? Entonces, después, ¿qué va a pasar? Que cuando se publiquen toda esta información con respecto a los exámenes, puede llegar a vialidad, que esa información se está filtrando, les van a cambiar la prueba y los únicos perjudicados son ustedes. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Traten de mantener la información privada. Para ustedes nomás. ¿Ya? Bien, ¿alguien más se quiere presentar?
o Yo, solamente... profe. Ya, Jorge, bien. Buenas noches. Bueno, profe, me presento. Soy Jorge, resido en la comuna de Rancagua y actualmente estoy acá en una faena en Pelambre. Bueno, tengo entre 3 a 3 años y medio en el rubro. Me, me gusta bastante lo que hago y también por temas de ampliar el campo laboral y ampliar los conocimientos, decidí hacer el curso y poder dar las pruebas el próximo año en el próximo periodo. Eh, Creo que es una buena oportunidad y para todos ojalá se nos dé bien, de la mejor forma posible. Igual yo siempre he estado leyendo los avisos que publica usted y todo, entonces sé que quizás podemos obtener bastante ayuda de parte de usted y eso se va agradeciendo. Ojalá nos vaya bien a todos y todos podamos lograr el objetivo por la cual nos anotamos acá en el curso. Exacto, ya esa es la finalidad. Por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, quien está en el grupo 2.0, hay muchos alumnos y ya muchos de esos alumnos ya están con su licencia. Entonces están trabajando como laboratoristas clase C, ya algunos ya están adquiriendo experiencia para rendir el examen clase B, porque después les piden 4 años como C. Entonces, yo creo que tienen todas las oportunidades para probar. Pero acá, como siempre les digo a todos, ¿cierto? Hay 50 y 50. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un 50% de parte mía y hay un 50% también de parte de ustedes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay muchos que a mitad de camino, ¿cierto? Se bajonean y como que después se conectan menos, no revisan las clases, porque yo me doy cuenta. Así que eso es importante. Si ustedes participan de las clases, las revisan, me molestan, créanme que les va a ir bien. Entonces, no se desmotiven. ¿Por qué? Porque esto que del examen libre, ¿cierto? No sabemos por cuánto tiempo más pueda seguir así. Entonces, hay que aprovechar la instancia, cosa de que para el siguiente llamado, que debería de ser entre marzo y abril, ustedes puedan rendir el examen sin ningún inconveniente. ¿Ya? Así que eso. No sé si alguien más se quiere presentar. Ahí tienen un compañero, Hola, ¿cierto? profe, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú, Joaquín? Buenas Bien noches. igual. Eh, Me llamo, pucha, ahí sale mi nombre, Joaquín. Yo soy de acá de Temuco y yo estoy estudiando actualmente contador, auditor en mi tercer año. Me inscribí acá en el curso para ampliar el campo laboral porque trabajo en conjunto con una constructora que ve todos los temas de pavimento, entonces como que este curso me va a ayudar a enfocarme como en el área de la construcción y principalmente eh, tener un eje principal lo que es tener más trabajo y poder lograr igual. Entonces como que me inscribí por eso mismo. Exacto. Ya, eso es importante. Acá nosotros en laboratorio, si bien este año ha estado un poco lento, siempre suele ocurrir. Entonces, lo más probable es que cuando se realice el cambio de gobierno, ahí se vuelvan a reactivar los trabajos. Entonces, laboratorio, un área bastante cotizada, se paga bastante bien. Yo creo que más que un profesional recién egresado y siempre piden mucha gente. Entonces, por eso es importante que estén atentos a los grupos, porque ahí es donde yo les voy a comunicar a ustedes cuando me pidan gente y siempre van a tener la prioridad los del grupo. Ya, les digo desde Disculpe, ya, ¿sí? profe, consulta, ¿a qué grupo se refiere? Yo ayer hice el grupo de acá, ¿Ya? ustedes son la versión 17, hubieron algunos números que me rebotaron, entonces les pedí que si les podían ingresar, enviar el link al grupo de matemáticas, creo que hicieron uno. Entonces, Mira, es que des- yo no estoy en ningún grupo ni de matemáticas ni... Es que yo ya, las primeras dos clases de matemáticas tuve problemas para conectarme, entonces no puede dar mi número. ahí está mi No sé número, con quién hay que hablar o enviarlo. ahí está mi número en el chat. Entonces, háblenme quienes no estén en los grupos para yo agregarlos, ya, porque eso es fundamental. Ya, teníamos acá otro compañero, ¿cierto?
Hola, buenas noches. Soy Carlos Rojo Andrade, soy de la región de Atacama, de Copiapó. Actualmente trabajo en un laboratorio geotécnico de planta de procesamiento de minerales, óxidos y sulfuros. Ya, bien. Bienvenido, Carlos. Ya, excelente. Hola, Entonces, profe, buenas noches. hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Mi nombre es Carmelo Vitua García. Soy de la comuna de Calama, de la segunda región. Actualmente estoy trabajando como técnico laboratorista y pues también preparándome con este curso para dar la prueba, ¿no? Y poder ascender un poco Exacto. ¿En qué en lo laboratorio que es el... trabaja? ¿Cómo? ¿En qué laboratorios trabaja en Calama? En Norte Lab. Ah, en Nortelab, con Claudio Ramírez, el jefe de laboratorio. Es exactamente el mismo. Ya, genial. Ya, yo paso el 90% del tiempo aquí en Calama. Entonces conozco a casi todos los jefes de todos los laboratorios de aquí en Norte. Ah, Entonces, ya. Sí, él, sí. él Sí, también sé. me conoce. Ya, Ah, ya. le fui a hacer una capacitación de un ensayo de corte directo. No sé si estabas tú en ese instante. Corte directo. Sí, sí, sí. Usted es... Uy, su nombre se me olvidó. Eduardo Peso. Eduardo Pesa. Sí. Sí, yo fui. Sí, sí, estuve en ese entonces cuando usted fue a dar. Ya, Actualmente entonces, ya hacemos ese ensayo pues, en el sí, laboratorio. sí me dijo el Claudio. Así que, genial. Ya, ven cómo el mundo es Vale. chico, Sí. sobre todo esta área. Peor Calama es muy chico. Valga Este muy rubro chico. igual es muy chico. Exacto, este rubro es chiquitito. Ya dice Paola, hola, buenas noches, mi nombre es Paola, vivo en Los Muermos, pero actualmente trabajo en la Patagonia como ayudante de laboratorio en una global. Oh, súper lejos, ya en una global ahí en la Patagonia. También tengo amigos ahí en la Patagonia. Ya tengo amigos casi por todo Chile. Ya, entonces, muchachos, señoritas, ya vamos a comenzar. Mañana continuamos con las presentaciones. Aquí tenemos a Byron. Estuvo en el Limón en la Universidad Católica de Antofagasta. Ya, yo también voy a Antofagasta. También en la semana pasada estuve toda la semana en Antofagasta. Ya, también conozco a la gente de Limón, porque donde trabajo eran como hermanos. Ya, entonces, muchachos, señoritas, antes que comencemos, vamos a dejar claras las instrucciones. A todos les debería de haber llegado a su correo una contraseña, ¿cierto? Con una clave. Ustedes tienen que ingresar a la plataforma de Asgem, aquí hay Learning, tienen que ingresar con su contraseña, ¿cierto? Y su clave y su root parece. Sí, su root y su contraseña. Después tienen que ingresar a la versión que les va a aparecer ahí. Y acá yo voy a cambiar de rol. Déjenme cambiar de rol. Cambiar de rol a estudiante. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes acá? Tienen que ir, ¿cierto? A la parte de evaluación. ¿Se ve, cierto? ¿O no se ve? Profe, no se ve. ¿No se ve No, nada? profe, no sé. Oh, qué raro. A ver. Me dice que está compartiendo. ¿Se ve o Sí, no? pero está en ¿Ahora? negro en la pantalla, profe. Y aquí. Profesor, buenas noches. Dice que se está cargando, pero no se visualiza el documento. Buenas noches. Y ahora déjenme dejar de compartir. Déjenme probar de nuevo. Y aquí, ahora sí. Dice, empezando la función de compartir. Ahora sí. Ahora sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, vamos de nuevo. Ya, aquí está la página de Asgen. ¿La ven, cierto? ¿O no se ve? Sí, sí se ve, profe. Ya, ingresan aquí a e-learning, ¿cierto? Y se les va a abrir la parte que tienen que ingresar su clave y su contraseña. Después de eso, tienen que ingresar al curso y tienen que buscar el contenido. Va a estar el PPT y va a estar la evaluación. Cada evaluación ustedes la tienen que responder, ¿cierto? El, cada vez que terminemos de ver un ensayo, debería de haber una evaluación que ustedes deberían de responder. Entonces, si en una clase no terminamos un ensayo, no tendrían evaluación. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan presente.
Ustedes ingresan aquí a la parte de evaluación, se van aquí a la parte de planilla de cálculo, la descargan, ¿cierto? Después la abren, la completan y una vez que la tengan lista, se van aquí a donde dice agregar entrega. Toman el archivo, lo arrastran y lo sueltan aquí. Tienen que esperar que cargue. Esto va a empezar a cargar. Una vez que cargue, ustedes le colocan guardar cambios. Y ahí quedan listos con la evaluación y me aparece a mí para yo poder evaluarlo. ¿Ya? Ojo con esto. ¿Por qué hicimos esto? Porque muchos tienen problemas y les cuesta subir las evaluaciones. Entonces, para que lo tengan claro. ¿Dudas, consultas con respecto a esto? Lo más probable es que le aparezca este texto que diga la tarea está retrasada por 3 años. ¿Por qué? Porque yo no le ajusto la fecha para que ustedes, si quieren, pueden descargar todo el contenido y después ir completándola cada vez que nosotros estemos viendo una clase. La pueden imprimir, de hecho, y pueden ir anotando de forma manual las fórmulas, como quieran. ¿Ya? No sé si se entiende. ¿Todo claro? No, las evaluaciones no son cada clase. Cada vez que terminemos un ensayo, ya va a haber una evaluación. En suelo hay 6 evaluaciones, en hormigones hay 2, en asfalto hay 2 y hay una evaluación que es evaluación final, es una. Serían esa cantidad de evaluaciones. ¿Ya? Hoy día yo creo que alcanzamos a ver un contenido, entonces deberían de poder responder la primera evaluación. Estas evaluaciones no tienen fecha de entrega, pero tienen que considerar hasta el término de las clases conmigo, que serían 2 semanas de suelo, 2 de hormigones, 2 de asfalto y 2 semanas que tenemos de repaso, serían 8 semanas. Entonces, a partir de hoy, tienen prácticamente 2 meses para que ustedes puedan completar todas esas evaluaciones. Ya, como consejo, no esperar al último día, porque como todo buen chileno, siempre dejamos todo para el final y es más difícil hacer 11 evaluaciones que hacer una. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan presente, traten de ir avanzando evaluación por evaluación. Ahora, antes de subirlas a la plataforma, me la envían de forma personal a mi número, ya todos lo van a tener, ¿cierto? Y yo les digo, ¿sabes qué? Está ok, está mal, te equivocaste acá, y después de eso recién la suben. Y con eso generamos la retroalimentación para que ustedes la suban bien y si se equivocan, corregirla antes de subirlas. Las clases son de 9 a 10, entonces es una hora. Ya, para que lo tengan presente. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, muchachos, señoritas? No, ¿Todo profe. claro? Profe, consulta. ¿Sí? Por acá, Esteban Muñoz. A mí me tocan de repente hacer turno 7x7 y me toca hacer noche. Y en ese caso se toma la asistencia si veo la clase después. Yo no tomo asistencia, ya se los digo desde ya. Entonces, si se justifican, no pasa nada porque yo no paso asistencia. La plataforma tampoco toma asistencia a menos que estén inscritos por Sense. Creo que no hay nadie inscrito por Sense. Todos son inscritos de forma particular. Entonces, no tienen problema en que tengan turno de noche, tampoco hay problema con que falten, ¿ya? Pero es importante que después repasen las clases y vean las evaluaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque pasa en el grupo 2.0. Yo les digo, muchachos, se abrieron las fechas para postulación. Y después me dicen, profe, ¿y cuándo son las postulaciones por interno? Entonces, hay muchos que silencian los grupos, pero el grupo 2.0 no hay que silenciarlo porque ahí van a tener toda en la fecha, van a salir preguntas de los exámenes, etcétera. Entonces, para que lo tengan presente, yo no paso lista, pero sí tienen que ver las clases. Y como las clases se suben a la plataforma y después yo las subo a YouTube, pero ocultas, solamente la gente que tiene el link las puede ver, ya yo sé cuántas personas vieron la clase. Entonces, porque ahí me deja un registro. Entonces después sé si la ven o no la ven. ¿Ya? Entonces,
Yo sé que a lo mejor va a haber gente que tiene experiencia, ya como varios dijeron que trabajan en el laboratorio, entonces a lo mejor ni siquiera necesitan ver las clases para poder responder las evaluaciones. Entonces también se entiende. Ya, pero si hay gente que no, es importante que conozca, o sea, es importante que vea las clases, porque es la única forma de aprender. ¿Ya? Profe, otra consulta, disculpa que le interrumpa. ¿Sí? Pasa que yo también por la pega voy a estar semana por medio haciéndolo desde el celular y según estaba viendo yo en un correo, igual hay una aplicación que hay una plataforma donde están las evaluaciones desde el celular. Desde ahí se pueden también realizar y entregar, ¿o no? O desconozco si habrá una plataforma para el celular. Yo no la conozco. Ah, es que al Pero, momento de entrar se llama Moodle. Sube también lo mismo que acaba de mostrar usted de la página del ASGEM, ¿Mm? sube todo el contenido, pero ahora no sé si habrá una opción de realizar las evaluaciones acá. Esa era mi Ahí no consulta. sé. No Ya, sabría decirle. ¿Ya? Entonces tendría que ver eh, si funciona. Ahí no le desconozco. porque como les Pero digo, ves el contenido, se pueden ver las clases, las guías, todo lo que suben. sí, así, sí. Pero no sé si se podrán subir las evaluaciones. Desconozco. Ya, ok. Entonces, ya, pero como les digo, las evaluaciones no tienen fecha de, no tienen un plazo estipulado. La idea es que cuando terminen conmigo, que van a ser 8 semanas, terminen de subir las evaluaciones. Entonces, con eso es más que suficiente. Yo por lo general, si ustedes suben la evaluación hoy día, no se las voy a revisar hasta el fin de semana. Día sábado o domingo en la tarde, por lo general reviso. Entonces, para que lo tengan claro, ya ahí no se preocupen porque no está la nota. Sábado, domingo, quedan todas las notas puestas en la plataforma. ¿Ya? ¿Dudas, consultas antes que comencemos o queda todo claro hasta acá la información? Por acá todo claro, profe. Perfecto. Entonces, el primer ensayo que vamos a ver va a ser el ensayo más fácil de todo, el más básico, pero que también tiene algunas complicaciones. Entonces, el primer ensayo es el contenido de humedad de los suelos. Acá, si se dan cuenta, hace referencia a una norma STM. Para que ustedes sepan, el origen de las normas viene así. Primero, tenemos la norma, bueno, lo voy a dibujar aquí mismo. ACTM, que esta es la norma internacional. Después tenemos la norma NCH, que la NCH es una adaptación de la norma internacional. Y después de esto, tenemos el manual de carretera, que muchas veces el manual de carretera es una referencia o una adaptación de la NSH y en algunos casos directamente de la ACTM. Entonces, ese es el origen. Por lo general, entre la norma CTM y la norma chilena hay muy poquita diferencia. Y lo mismo entre la norma chilena y manual de carretera. Entonces, pero lo que vale para que ustedes rindan el examen es solamente manual de carretera. Quienes trabajan en laboratorios particulares, olvídense de las normas chilenas y de la ACTM. Lo único que vale es manual de carretera, ¿ya? Para que lo tengan presente. Entonces, acá, este video solamente es para que ustedes tengan una noción, pero lo que vale es el manual de carretera. Después se los voy a enviar, ¿cierto? Al WhatsApp, las últimas versiones vigentes, que sería el manual de carretera volumen 8 y el 5 del 2024. También, para que ustedes sepan, yo no trabajo con presentación, me gusta trabajar directamente del manual de carretera, porque ustedes tienen que después saber buscar en el manual de carretera, y como dice un amigo, el manual de carretera para ustedes debe ser la Biblia. No les recomiendo que lo impriman, porque si no van a gastar muchas hojas, pero sí tenerlo actualizado, porque esto se actualiza todos los años. De hecho, ustedes van a tener una desventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que como ustedes van a rendir el examen el próximo año, ¿cierto? El 1 de enero del 2026 sale la nueva actualización del manual de carretera 2025. Y el examen, ¿cierto? Se toman con las últimas versiones del manual. Entonces, ahí tendríamos que a lo mejor hacer alguna clase de repaso para reforzar los cambios que tiene
esa versión, ¿ya? Para que lo tengan presente. Entonces, por lo general los cambios son pocos, no son en todos los ensayos, pero sí hay que tenerlos claros, ¿ya? Para que también no se asusten. Entonces, eso. Vamos con el video. Pongan atención.
Ya muchachos, señoritas, ¿dudas, consultas con esta primera parte del ensayo o se entiende el video? Porque ahora vamos a ir a lo que Yo dice una el manual de consulta, carretera. ¿Sí? dependiendo del material, ¿son los gramos que piden para la humedad o no? Sí, dependiendo del tamaño máximo, que es lo que vamos a ver Ah, ahora. ok. ¿Ya? Pero esto va a quedar pendiente porque la norma establece una definición, pero lo vamos a ver en detalle cuando terminemos de ver la granulometría. Recuerden que vamos a empezar de menos a más. Entonces, este es el ensayo más fácil y a medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo ensayos que son más difíciles. Entonces, vamos acá con la parte de suelo, ¿cierto? Manual de carretera volumen 8 y nos vamos a ir a métodos para suelo. Aquí está el contenido de humedad. El método es el 8.102.2 y su última modificación fue en junio del año 2022. Acá la parte de todos los equipos no es relevante en el ensayo y nos vamos a ir directamente a la ejecución. Entonces, obtenga de la muestra, perdón, obtención de la muestra. Obtenga la muestra para el ensayo a partir del suelo en estado húmedo mediante los procedimientos y con el tamaño que se indique el método correspondiente. En general, se recomienda emplear los tamaños de la muestra que se indican en la siguiente tabla. Entonces, tamaño máximo absoluto y tamaño mínimo de la muestra. Entonces, cuando veamos la granulometría, vamos a definir qué es lo que es el tamaño máximo absoluto en base a un ejemplo para que lo tengan presente. Entonces, mañana, cuando veamos la granulometría, deberíamos de ver este término. Entonces, no se olviden de esto, masa mínima. Si es mayor, mejor. Entonces, consulta, si ustedes tienen un tamaño de 5 milímetros, ¿cuánto es la masa mínima que deberían de sacar para la muestra o para el ensayo? 500 gramos. 500 gramos, bien. Entonces, masa del recipiente. Determine y registre la masa del recipiente limpio y seco con su tapa. Esta masa debe ser medida con la misma balanza utilizada en el ensayo. Masa de la muestra húmeda, ¿cierto? Coloque la muestra del ensayo en el recipiente, cerrando inmediatamente la tapa. Determine y registre la masa del recipiente más la muestra húmeda. Secado. Retire la tapa, coloque el recipiente con la muestra en horno a 110 grados más menos 5 y seque hasta masa constante. Cada vez que se controle la masa constante, previo al pesado, revolver cuidadosamente para ventilar la muestra con la ayuda de una puruña o espátula y devuelva el material adherido al recipiente. Masa la muestra seca. Saque el recipiente con la muestra al horno, colóquele nuevamente la tapa y deje enfriar a temperatura ambiente a una temperatura no mayor a 40 grados Celsius. Determine y registre la masa del recipiente más la muestra seca. Consulta, ¿por qué dice que yo cuando saco la muestra del horno la tengo que dejar enfriar a temperatura ambiente, pero tengo que colocarle la tapa? Por ejemplo, este es el recipiente y esto va con una tapa. ¿Para qué será la tapa? Para que no adquiera humedad del ambiente, ¿no? Bien, para que el material no absorba humedad del ambiente y porque también nosotros cuando trabajamos en laboratorio, ¿cierto? Tenemos mucha cantidad de partículas en suspensión y esas partículas en suspensión a veces caen y me pueden alterar el resultado. Ahora, ¿cuál es el concepto del secado? Esto es lo que tenemos que tener en consideración y esto salió en el examen, pregunta de prueba. Anótenla por ahí. En la mayoría de los casos, el secado es de un día para el otro. Entre 15 o 16 horas es suficiente. En caso de dudas, debe continuarse el secado hasta que dos pesadas sucesivas, separadas por una hora de secado, difieran en un porcentaje igual o menor que 0,1%. Muestras de arena pueden secarse en solo algunas horas. Las muestras secas deben retirarse del horno antes de colocar otras muestras húmedas a fin de evitar posibles absorciones.
Entonces, esto es lo que tienen que considerar ustedes. Cuando dice masa seca, es el concepto de masa constante. ¿Y qué es lo que es masa constante? En palabras simples, después de dos pesadas sucesivas, con a lo menos una hora de diferencia, tiene que haber una diferencia igual o menor al 0,1% de la muestra anterior. Eso es masa constante. ¿Ya? Consulta, ¿yo puedo pesar en caliente? Porque la norma acá me dice que tengo que dejar enfriar, ¿cierto? Como dice acá. ¿Qué No, pasará pues si yo peso en caliente? se puede echar a perder la balanza. ¿Ya? Exacto, se puede echar a perder la balanza, ¿cierto? Pero, ¿qué dice acá? La norma, miren, se puede emplear un recipiente sin tapa siempre que se determine la masa húmeda de tal manera que no se altere la humedad que se pretende determinar y que se determine la masa seca inmediatamente después de retirar la muestra del horno o el secador. O sea, la norma también me permite pesar en caliente, pero, como dice ahí su compañera, Paola, si no me equivoco, tenemos que tener en consideración que yo tengo que proteger la balanza porque si no puedo dañar la celda de carga. Y eso se va a dañar la balanza y después ya a lo mejor no voy a tener para hacer el ensayo. Entonces, para que lo tengan presente, se puede pesar en caliente siempre y cuando yo proteja la balanza. Ahora, algunos dirán, pero profe, son notas. Sí, las notas no son parte del ensayo, pero sí aclaran eh, muchos conceptos como el de la masa constante. ¿Ya? Entonces, si ustedes quisieran pesar en caliente, también es válido y la norma lo permite. El secado en horno a 110 grados más menos 5 no entrega resultados fiables en suelos que contienen yesos o minerales que pierden fácilmente el agua de hidratación o en suelos que contienen cantidades significativas de materia orgánica. En estos casos es recomendable el secado a 60 grados Celsius. Las muestras para determinar la humedad deben de descartarse y no deben emplearse en ningún otro ensayo. Y por último, calcule la humedad como la pérdida de masa de la muestra de acuerdo con la fórmula siguiente, aproximando a 0,1%. Entonces, dudas, consultas con respecto a eso. Si se dan cuenta, el ensayo es súper corto en relación a lo que dice la norma. No hay mucha, por así decirlo, eh, mucha información porque es bastante simple el ensayo. Por eso comenzamos por este. ¿Dudas, consultas o se entiende? ¿Queda todo claro hasta acá? Porque ahora vamos a ir al cálculo. Y con Se esta, entiende, profe, hasta el momento. perfecto. Y con esto sería la primera evaluación, Profe, ¿cierto? una ¿Sí? consulta. ¿Sí? Por lo que vi en el video, toma muestras de dos esquinas. Sí, eso se llama cuarteo, ¿ya? Pero ahí hay una contradicción. Por eso les dije que los videos son solamente de referencia. El manual de carretera no indica que hay que hacer un cuarteo y tampoco indica cómo se debe de tomar la muestra. Si yo realizo un cuarteo, lo más probable es que pierda humedad. Entonces, la norma acá no lo indica. Y al perder humedad, estoy alterando el resultado. También la norma no me indica cómo tomar la muestra. Si yo la tomo de la primera porción, ¿cierto? También algunos me dirían, profe, pero no es representativo, perdón, porque la muestra no es homogénea. También tienen razón. Entonces aquí, a la norma, le falta especificar cómo debemos tomar la muestra. No sé si se entiende. No lo dice. Si lo hacen por cuarteo, que sería lo correcto, algunos van a decir sí, pero la norma no lo dice. Y tú cada vez que cuarteas estás perdiendo humedad por la temperatura ambiente. ¿Sí? No sé si se entiende. O sea, es llegar y tomar de cualquier lado, ¿no? Es que también podría ser como cuestionable porque de cualquier lado no puede ser homogéneo. Lo más homogéneo es el cuarteo.
Pero si se dan cuenta, acá no dice cómo. Dice, lo único que dice, obtenga la muestra para el ensayo a partir del suelo en estado húmedo mediante los procedimientos y con el tamaño que indique el método de ensayo correspondiente. No hay más. No sé si me explico. Y Sí, si yo profe. tengo que tomar una humedad natural, ¿cómo la tomo? No me lo diga. Entonces, a lo mejor para otras humedades sí, como para las humedades del Proctor, porque eso va relacionado con otro ensayo, pero no como humedad natural. ¿Ya? Entonces, vamos con el cálculo. Acá tenemos el peso del recipiente, que para nosotros es la tara, tenemos el peso del suelo seco con la tara y tenemos el peso del suelo húmedo con la tara. A mí, en lo particular, me gusta trabajar sin la tara. Entonces, al 558.9 le voy a restar la tara o el peso del recipiente y lo voy a anotar al ladito. Lo mismo acá, el peso del recipiente del suelo seco menos la tara y ahí tengo los valores. Entonces, tengo el valor del suelo húmedo y tengo el valor del suelo seco sin la tara. Entonces, el peso del suelo seco ya sabemos que sería 432.8 menos 176.9 y debería de darnos lo mismo que acá. Entonces está bien. El peso del agua va a ser 558.9 menos 432.8. Y aquí viene la forma de calcular la humedad. Les voy a explicar la fórmula corta, que sería 126.1 dividido 255.9, cierran paréntesis y todo esto por 100. Y nos da 49.3. ¿Dudas, consultas o fui muy rápido? ¿Lo podría explicar de nuevo, profe? ¿Sí? Vamos de nuevo. Entonces, ¿todo de nuevo? ¿Esta parte se entendió? ¿Que es sin Sí, la esa tara? parte sí. Perfecto. El peso de suelo seco sería lo mismo. 432.8 menos los 176.9, que sería el peso de la tara. El peso del agua sería 558.9 menos 432.8, 126,1. Y aquí viene una fórmula corta que yo les voy a explicar para calcular la humedad. Entonces, sería el peso del agua, 226,1, dividido el peso del suelo seco sin la tara. Y todo esto por 100. Y nos da 49.3. La norma establece esta fórmula. Doble paréntesis. Masa húmeda con tara menos masa seca con tara. Cierran paréntesis. Dividido. Abren paréntesis. Peso suelo seco con tara menos la tara. Cierran doble paréntesis y todo esto por 100. Si se dan cuenta, me da exactamente lo mismo. Pero aquí no sé qué fórmula prefieren ustedes. Yo creo que lo mejor, ¿cierto? Es la fórmula corta. Pero si ustedes quieren, podrían hacer la fórmula larga, ya que también la norma lo establece aquí. Yo se la anoté ahí. ¿Dudas, consultas? ¿Se entiende o no se entiende esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí, Profesor, entendí, profesor. la fórmula fácil la agregó ahí en el Excel. Aquí, no. ¿Por qué? Porque cuando ustedes rinden el examen, en el examen no tienen la fórmula. Ustedes tienen que sabérsela. Pero la fórmula corta sería el peso del agua dividido la masa seca, ¿cierto? Sin la tara, o sea, el peso del suelo seco solo, y todo eso por 100. ¿Ya? ¿Dudas, consultas?
¿O queda claro hasta acá? ¿Se entendió? Sí, La profe, se fórmula entendió. corta. Vamos con la masa constante, que esto es lo que les cuesta a todos. Entonces, para la masa constante, voy a trabajar con la masa sin tara, que sería los 382. Entonces, la fecha, hoy día estamos a 20 del 10 del 2025. La hora serían las 21:48. Aquí 00, ya, porque no tenemos datos. Ahora, ¿qué dice la masa constante? Que mínimo entre 15 y 16 horas, ¿ya? Pero nosotros, por lo general en laboratorio, lo dejamos 24 horas para asegurarnos que esté seco. Entonces, esto sería el día 21 del 10 del 2025 a las mismas 21:49, ¿cierto? Me pesó 255,9. Entonces, los gramos sería la diferencia. Peso suelo húmedo menos peso suelo seco. Y si se dan cuenta, nos da lo mismo que acá. Ahora, para comprobar la diferencia, el porcentaje sería 126,1 dividido el peso del suelo seco y todo esto por 100. ¿Se dan cuenta? Nuevamente me da el mismo 49,3. Ahora, ¿qué dice la norma para la masa constante? Después de dos pesadas sucesivas con a lo menos una hora de diferencia. Vamos el mismo día, ¿cierto? Para la segunda pesada. ¿A qué hora serían? A las 22:50, dejémoslo, ¿cierto? ¿Y qué me dio acá? El mismo 255,9. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Resto la masa seca 1 menos la masa seca 2. Después de nuevo, el 0,0 dividido la masa seca 2 y todo esto por 100. Me va a dar 0, ¿cierto? Entonces, ahí está seca a masa constante. ¿Por qué? Porque tengo una diferencia menor al 0,1%. Que esto está 0,0. Consulta. ¿Qué pasará si les cambio acá? Consulta. ¿Está seco a masa constante? No, ahí se pasó del No, 0,1%. No se pasó. Hay Ya, que hacerle otra. ya, ¿qué es lo que tendría que hacer acá? Una hora más. una hora más. Una hora más, ¿cierto? 21 del 10 del 2025 a las 23:50. Y aquí a lo mejor ya me dio 254,9 y esto va a quedar 00. Y con esta masa calculo acá. Entonces, nosotros acá, esto es de ejemplo, ¿cierto? Solamente para comprobar la masa constante. Pero yo para calcular, siempre, muchachos, señoritas, tengo que hacer esto primero. Y después, mi último valor, el que esté seco, yo lo voy a tomar y lo voy a utilizar para el cálculo. ¿Ya? Entonces, yo me voy a devolver acá, porque esto solamente era como ejemplo para que ustedes entendieran qué es lo que teníamos que hacer en caso de. No sé si se entiende. ¿Dudas, consultas? ¿Qué Se dicen entiende, muchachos, profe. señorita? ¿Todo Sí se clarito? entiende, profe. Vamos con pregunta de prueba que salió en el examen. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas está seca masa constante? ¿A o B? Entonces, vamos a colocar valores. 1558,3 y acá sería 1557,9. Y acá sería
981,1 y 980,2. Entonces, ¿cuál de estas dos masas está seca masa constante? Para calcularlo, tienes que utilizar las del A y la otra las del B. Entonces, ¿quién la puede calcular? Asimismo como está acá, sería la masa 1 menos la masa 2 y ahora la diferencia dividido la última masa, ¿cierto? ¿Sí? Y todo esto que nos falta aquí por 100 para llevarlo a porcentaje. Está 0,0. No puede estar 0,0, ¿cierto? Sí, puede ser que será 0,0 porque aquí está eso. Ya Nos da sería 0,257. exacto. 0,252. Pero la norma dice que hay que aproximar al 0,1. Entonces, queda 0,0. Entonces, la primera masa constante estaría ok, cumple, ¿cierto? Y la segunda, yo voy a arrastrar acá nomás los valores. También cumple. Da 0,09. Que sería 0,1, Ah, ¿no? vale. Claro, sí, se podría aproximar a 0,1, sí. Exacto. Tiene que ser a 0,1. Recuerden que la norma Pero dice, ¿sí? lo puede incluir, ¿cierto? Sí, porque la norma dice que tienen que pesar, o perdón, mejor dicho, aproximar al 0,1%. Y la aproximación al 0,1% sería así, con un dígito después de la coma. Entonces, como acá tienen, ¿cierto? Perdón, ahí sí. Esa cantidad de datos, ¿cierto? Si nosotros aproximamos, nos quedaría en 0,1. ¿Dudas, consultas o se entiende? Sí, se entiende, profe. Consulta, en la prueba, ¿dejan utilizar calculadora? Sí, sí dejan usar, pero hay unas calculadoras que ustedes le ingresan unas fórmulas y esas calculadoras se las quitan. Solamente lleven una calculadora básica, porque en todo lo que hacemos nosotros no van a utilizar más que, eh, por así decirlo, suma, resta, multiplicación y división. Y una regla 3 simple, que es despejar X, que también se utiliza lo mismo, suma, resta, multiplicación y división. Entonces, con una calculadora normal, ustedes pueden calcular todo. Científicas no, entonces. Científicas sí, pero no de las que dejan guardar fórmulas. Hay unas calculadoras científicas que ustedes le ingresan la fórmula y se las guarda. Y después ustedes colocan el ensayo, ingresan los datos y la calculadora le hace todo. Porque guarda la fórmula. Ok. Las científicas normales, que traen paréntesis, suma, resta, esas sí se permiten. Pero no las que son más avanzadas, que hacen gráficos, que ustedes pueden guardar las fórmulas, ¿cierto? Y solamente colocan los datos y la calculadora le hace todo el ejercicio. No, esas no se las quitan. Creo que había una Casio, no me acuerdo el modelo 880 puede ser, de las antiguas que eran así, y los laboratoristas guardaban las fórmulas en la calculadora y después solamente seleccionaban el programa, colocaban los datos y la calculadora le iba haciendo todo. Entonces, de esas calculadoras no. Lápiz pasta, goma, lápiz mina y eso. Pero recomendable lápiz pasta porque el lápiz mina después se puede borrar, no se ve y ahí les pueden bajar la nota. Entonces, eso. No sé si tienen alguna otra duda, consulta. Entonces, ya con esto podrían ustedes resolver la primera evaluación.
antes de subirla, no se olviden, me la envían al WhatsApp, yo les digo está bien, está mal, y ustedes ahí recién la suben. Porque recuerden que una vez que la evaluación esté en la plataforma, no se puede hacer nada. Y si las matemáticas son exactas, se equivocan, ¿cierto? Tienen todo el ejercicio malo. Ahora, si yo calculo 49,3 y a ustedes les dan 49,2 y a otro 49,4, también está bueno. Porque hay que considerar que yo cuando trabajo con el Excel aquí está trabajando con infinitos dígitos y no así la calculadora. Entonces, puede haber una pequeña diferencia de resultados. ¿Ya? Profe, pero no se trabaja con truncado la fórmula para disminuir los decimales. También lo pueden O- considerar ustedes en el modo de la calculadora. Cuando ustedes trabajan con la calculadora en el MODE, sí. Pero acá en el Excel, yo prefiero trabajar así tal cual como está. Pero no les genera tanta variación. Es poquita. Profe, yo quedé con Entonces, una duda. ¿sí? El ensayo que hizo acá de la prueba, ya quedé en el 0,4 y después cómo llegó al 0,0. ¿A dónde estaba el 0,4 aquí? Sí. Dividiendo el 0,4 por la segunda masa, que sería 1557,9 por 100. Ahí sí, gracias. Ya no se olviden de eso, porque esto sale, por ejemplo, en los exámenes. Ya, ¿cuál de las siguientes masas está seca, masa constante? Y este ejercicio también salió en el examen y a veces se equivocan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? En las 2 últimas semanas, dependiendo de la cantidad de ensayos que queden pendientes, vamos a ver ejercicios que salen en el examen, pero no como de esta forma. Aquí está como ejercicio. Los otros van a estar planteados en forma de problema. O sea, va a tener un enunciado y ustedes tienen que sacar los datos. Pero para llegar a eso, tienen que saber esto. Por eso, comenzamos de esta forma. Profe, una consulta entonces, en este caso estarían ambas cumpliendo con masa constante. Exacto, las dos están seca masa constante. Ya, ¿Por gracias. qué? Porque el manual de carretera dice que para que sea considerado masa constante, tiene que ser un porcentaje igual o menor al 0,1%. Y acá estamos en igual, ¿cierto? Que sería al 0,1. No sé si se entiende. Sí, profe, se entiende. Ya, eso. Dudas, consultas. Yo en el Excel que ustedes suban, yo no me fijo que suban las fórmulas, ya no es clase de Excel. Yo lo único que me interesa es que lleguen al mismo valor que tengo yo, o similar, porque recuerden que pueden tener una diferencia si la hacen en el computador, con calculadora, a mano, como quieran. Entonces, mientras estén cercanos, es válido. Ya, eso. ¿Dudas, consultas, muchachos, señoritas? ¿O queda todo claro hasta acá? Por mi parte queda todo claro, profesor. Claro, profesor. Perfecto. Entonces, el día de mañana vamos a continuar con la granulometría. Y esa es un poquito más difícil. Entonces, la idea es que tengan siempre a mano una calculadora, un lápiz y donde anotar. ¿Ya? Así que eso. Ya, muchachos, señoritas, que descansen. Terminamos justo a las 10. Ya, mañana, como les digo, continuamos con la granulometría. ¿Ya? Buenas noches, que estén Vale, bien. profesor, buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Che, Buenas profe. noches, que estén bien. Chao, Buenas profe. Chao, que esté bien. noches. Chao, buenas noches.